La última clase que les mandé habíamos estado hablando de la pirámide jurídica y vamos a retomar la pirámide jurídica para arrancar directamente con el programa de derecho propiamente dicho, que es la persona. Vamos a hablar durante todo el año del Código Civil y Comercial de la Nación. En la pirámide jurídica, en el vértice superior está la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan que como el Estado federal tenemos tres niveles, nacional, provincial y municipal? Y en el nivel nacional, que es el que atañe a todo el territorio nacional, teníamos las leyes nacionales. ¿Cuáles eran las leyes nacionales? Son esas que ustedes estudiaron también como leyes en sentido restringido, que son las que sanciona el Congreso de la Nación conforme al mecanismo que nos manda la Constitución Nacional. Dentro de estas leyes nacionales está el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es el que rige todo lo que tiene que ver con la persona desde que es concebida hasta que se muere. Y rige en todo el territorio de la nación, con lo que quiere decir que cuando yo me tengo que casar, por ejemplo, las normas para el casamiento son las mismas en Jujuy, en Buenos Aires y en Chubut. Todo el territorio nacional está unificado por el mismo código. Este código civil, que originariamente era civil y ahora es civil y comercial, se promulgó en el año 1869, el 29 de septiembre de 1869. Ahí es donde el Congreso Nacional sanciona con fuerza de ley y es promulgada por el Ejecutivo esta ley nacional. Pero esta ley nacional tuvo una particularidad. En vez de entrar en vigencia en el año 1869, la misma ley decía que iba a entrar en vigencia el 1 de enero de 1871, que es cuando empieza a regir. ¿Se acuerdan que decíamos que las leyes en sentido restringido, una vez que habían sido publicadas en el boletín oficial, entraban a regir 8 días después de su publicación, si la ley nada decía, o en el momento que la ley decía comenzar a regir? Y eso fue lo que ocurrió. Esta ley tiene esa particularidad. En el año 1871 empieza a regir un 1 de enero. ¿Hasta cuándo tenemos este Código Civil y Comercial? Hasta el año 2015, en que se resuelve reformar el Código Civil de la Nación y pasamos a tener el Código Civil y Comercial que nos rige actualmente. Una nota de color sobre el Código Civil original fue que fue redactado por una sola persona. Era un doctrinario que se llamaba Dalmacio Vélez Arfiel, que toma nuestro Código Civil del Código Civil francés y en algunas cosas del Código Civil español, y que fue de avanzada en su época. Fue uno de los códigos más estudiados en el mundo. Es un código de excelencia, fue un código de excelencia. Incluso se había tomado la molestia de en la parte inferior explicar cada uno de los artículos para que a nadie le quedaran dudas de cuál había sido el sentido de la redacción. Nuestro Código Civil y Comercial actual no fue redactado por un solo doctrinario, sino por varios, y eso hace que el sentido no sea el mismo en cada uno de sus capítulos, sino que tenemos como a veces algunos conflictos porque la visión de un doctrinario no es la misma que de otro. Este Código Civil y Comercial de la Nación, que empieza a regir en el año 2015, es el que vamos a estudiar durante todo el año. Lo primero que vamos a ver es el concepto de persona. ¿Qué es una persona? Para la legislación argentina, una persona es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, independientemente de algunas circunstancias, independientemente de las condiciones físicas o intelectuales. ¿Por qué dice esto el código? En realidad el código hoy ya no lo dice más, pero la jurisprudencia argentina. Porque no hacemos ninguna distinción de condición intelectual o aspecto físico. Esto viene un poco a cuento de la historia. Ustedes se acuerdan que en Grecia, la cuna de la democracia, donde no había diferencias, donde el gobierno era del pueblo, en Esparta se preparaban los guerreros. ¿Y qué ocurría con los espartanos? Cuando alguno nacía con alguna deficiencia física, como no era apto para la guerra, se lo mataba. Entonces, esa mochila histórica que cargamos
para discriminar sobre quién es persona y quién no lo es, queda totalmente anulada con estas características de la persona humana que tenemos en nuestra legislación. La primera consideración que vamos a hacer es cuándo comienza la existencia de una persona y cuándo termina la existencia de una persona. La existencia de las personas comienza desde la concepción.